en estas clases que tienen que ver como con el derecho antimonopolio y vamos poco a poco avanzando. Hemos avanzado durante casi 15 días con diferentes conversatorios y ahí hemos tenido la oportunidad de ver desde un principio la competencia como concepto, la competencia gramaticalmente y cómo poco a poco algunas personas comienzan a entender ese concepto de antimonopolio. Después de eso, de pasar por algunos empresarios, tuvimos la oportunidad de ver el componente psicológico y gramatical de la palabra y qué se busca con la competencia y, digamos, si tiene alguna consecuencia en el ser humano el perder o el ganar cuando se encuentra en competencia. Después de eso, pues tuvimos la oportunidad de tener unos acercamientos en cuanto al mercado y la economía y hemos oído discusiones importantísimas. La última discusión que oímos fue la de Pablo Márquez y Víctor Pavón de México acerca de Hayek, de Keynes y de Marx, y vimos más o menos el derecho antimonopolio, cómo se mueve en ese contexto. Hoy, pues, ya comenzamos con algo diferente, que es, ya entramos en materia, ya dejamos atrás esas entrevistas que tuvimos y algo gaseoso sobre qué estaba pasando en el mundo. Si efectivamente la competencia nos sirvió o no nos sirvió. Y estamos avanzando en este proyecto que lo que busca es crear alguna conciencia respecto de para dónde va el derecho antimonopolio y cómo pueden ser interpretadas las normas, porque en sí el derecho antimonopolio pues lo que busca proteger es el libre mercado, pero hay que ver si efectivamente esas normas sirvieron para proteger ese libre mercado. Hay algunos que dicen que la competencia no mira la repartición del dinero, pero yo sí creo que la competencia tiene que mirar es cómo se están ganando las utilidades de los que están compitiendo, que no es cómo se reparte el dinero, sino si la utilidad está siendo desbordada y no hay nadie que los pare. Y también el Estado cómo está ayudando a algunas empresas, si es válido esa ayuda o no es tan válida, que es algo que iremos poco a poco debatiendo a lo largo de estos programas, así como los descuentos por volumen, que a veces son muy entendidos que están bien, pero siempre tienen una complicación. Hoy nos acompañan dos grandes personas. Por una parte tenemos a Danilo Romero. Danilo Romero es un viejo conocido de la casa, lo digo por viejo porque nos conocemos hace un buen tiempo, desde que estábamos en la universidad tuvimos la oportunidad de conocerlos cuando yo estaba en la Superintendencia de Industria y Comercio y él representaba a una gran compañía y a partir de ahí hicimos una buena empatía y nos hemos conocido y hemos trabajado juntos, hemos también discutido muchas veces juntos acerca de diferentes puntos. Danilo es profesor de la Universidad de los Andes en Colombia y es director o tiene a su cargo la materia de Derecho de la Competencia en esta universidad que para nosotros pues es bastante prestigiosa. Gracias Danilo por estar acá. Lo mismo tenemos a Fabián. Fabián pues es una persona muy importante que se está destacando muchísimo hoy en día en su país y en Latinoamérica respecto de sus, digamos que de sus conocimientos que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con competencia. Es una ley que es novedosa en Ecuador, pero pues que ya hoy en día tienen que decir, tienen ya escritos, tienen diferentes cosas, por eso hemos estado tan cercanos a Ecuador, porque tienen una norma muy parecida a la de nosotros. Y es importantísimo la interpretación que tengan unos abogados diferentes a los colombianos. Entonces, hoy están invitados como acá para hablar acerca de la diferencia que existe entre antimonopolio y competencia desleal y la deslealtad. Antes de poderles dar como la palabra y entrar en discusión, me gustaría tener la oportunidad de mostrarles algo que me parece importante. Tienes ahí como la pirámide, Laura, que podamos como no dejar de olvidar en este momento que nos está ocurriendo, pues algo que me parece que es importante que lo podamos tener como en cuenta. Laura, ¿la tienes por ahí la foto? Laura. Bueno, vamos a dejar entonces la foto para más tarde de la pirámide, que de eso se trata. Entonces voy a intentar entonces
comenzar con lo que teníamos pues, dentro del caso. Es un caso que nos lleva, Laura generalmente cuando está por acá, pues nos aparece el caso, acá tenemos el caso. Entonces, voy a leerlo de nuevo para que sobre ese caso discutamos. Se trata de conversar acerca de este caso y dar unas soluciones simples, pero que sean profundas en cuanto a la gente que nos acompaña para que puedan diferenciar antimonopolio y deslealtad. Caso. Aníbal es joven y ambicioso. Odia que le ganen, pues disfruta que las personas lo halaguen como hacían con su padre. Por eso decidió no invitar a su amigo Juan a la fiesta para así evitar que supieran que Juan llegaba de Inglaterra, pues sabe que a Diana le fascina ese país y que así puede entablar conversación con Juan y empatía. Es verdad que a él no le gusta perder y quiere su oportunidad con Diana. Después le dirá a Juan que no sabía que había llegado. Todo será breve. Vamos con el caso. Juan pregunta si le dañaron la oportunidad de ir a la fiesta, si su amigo fue leal, si Diana ya había oído hablar de Juan y cree que no le permitieron conocerlo también, si Aníbal actuara así en los negocios estuviese dañando los bienes tutelados por antimonopolio o deslealtad. Acá yo voy con una pequeña introducción antes de darle la palabra a Danilo, y es la siguiente, y es, las normas antimonopolio no es muy usual que estén asociadas a las normas de competencia desleal. Eso ocurre en muy poquitas partes del mundo. Un abogado antimonopolio es antimonopolio, o la gente que se dedica al régimen antimonopolio es muy economista y muy antimonopolio, pero no está muy llegada y muy cercana al tema de competencia desleal. De hecho, los libros y la literatura mundial nunca nombra en sus libros de libre competencia o de antimonopolio o antitrust nada que tenga que ver con competencia desleal, ni hay un capítulo, ni hay un versículo, ni hay nada, sino que efectivamente son completamente separadas. A nivel andino y latino, en algún momento se comenzaron a unir y por eso, por ejemplo, la autoridad de antimonopolio de Colombia también conoce pues, casos de competencia desleal. Eso es un juego de palabras de abogados, que es desleal, que es antitrust, pero creo que es importante que hoy el objetivo de nosotros pueda ser decir algo en especial. Lo primero es si el régimen de competencia desleal hace parte del régimen antitrust y uno habla de abogado de competencia porque conoce las dos vertientes, pero en el mundo no están tratadas de esa manera. Tanto así que en España, que es donde viene la norma origen, pues son normas donde están completamente separadas una y la otra. Entonces, me parece a mí pues, que sea este el momento para poderlas separar y con base en un caso pequeño, pues comenzar a resolver algunos puntos que nos puedan dar claridad de qué es una, qué es la otra y por qué en el mundo sí están separadas esas dos vertientes y en nuestros países han intentado unir el derecho de la competencia, incluyendo competencia desleal y prácticas comerciales o lo que llaman antimonopolio. Entonces, Danilo, le doy la palabra para que usted me diga cómo fue el comportamiento de Juan y usted qué opina del comportamiento de los personajes del cuento. Sí, pues muy bien, muchas gracias. Nuevamente, Mauricio, que es además de gran profesional, gran amigo y a quien respeto profundamente. Fabián, también bienvenido, no te conocía, y a todos los que nos están oyendo y viendo. Arranquemos por varios temas. Primero, Mauricio dijo que no era un tema muy complejo, pero yo creo que si hay algo que sea complejo en el derecho de la competencia es determinar qué es lealtad, qué es la deslealtad, porque tiene mucho que ver con el comportamiento y con el bien jurídicamente tutelado. Creo que hay alguien que tiene el micrófono abierto. No, Sí, que no, tal creo vez que ya. todavía tienes el micrófono abierto y se nos va la imagen para allá. No, ya Listo. ya está bien. Entonces, creo que es un concepto bastante complejo y tendríamos que mirar varias cosas y voy a tratar de diseccionar cosas que usted está poniendo en el caso. Primero,
yo tenía acceso libre a la fiesta o la fiesta era por invitación. Eso nos ayuda un poco a irnos al derecho antimonopolio y a la competencia desleal. ¿Qué se entiende por ser leal o desleal? Es una, digamos, es una conducta, es el fin último, es el medio, que aquí es donde tenemos que mirar qué es lo que se castiga. Si se castiga ese fin último o el medio, cómo yo llego a tener el fin último. Y comenzamos a descubrir temas y características de la personalidad de Juan, de Aníbal, que son importantes, y también de Diana. Entonces, digamos que me gustaría juntarlo un poquito con lo que estaba hablando ahorita Mauricio, de decir por qué están separados estos dos derechos o por qué tienen relación. Incluso hay uno que está faltando y es la propiedad industrial en esos tres, para tener un trípode que uno diría tienen estrecha relación, las tres áreas del derecho. El bien jurídicamente tutelado en el derecho antimonopolio, como tal vez ustedes ya lo vieron, uno diría es el libre acceso a los mercados y la libre competencia que pueda haber. Cuando ya nos vamos a la competencia desleal, más allá si estamos de acuerdo con la denominación de competencia desleal como título, creo que podemos encontrar que ya no nos importa el mercado y que ya no nos importa lo más o menos imperfecto que sea. No nos interesa si es una competencia monopolística, un oligopolio, un duopolio o incluso un monopolio, sino cómo concurrimos a él. Y la exigencia que nos hacen es, oiga, usted cuando concurra a ese mercado, sin importar lo imperfecto o no que sea, usted tiene que acudir de una manera transparente y leal. Y ahí viene esa dificultad que tiene la palabra de leal y lealtad para que nosotros la podamos interpretar como actores bien sea como empresarios, como abogados o como cualquier actor que tenga que ver y tenga relación con la ley. Entonces, si entendemos que qué es lo que nos castigan y decíamos, ¿qué es lealtad? Pues lealtad es actuar digamos, tener un deber ser y llevar mi manera de ser frente a mí como individual, pero también frente a los demás, porque soy un participante de ese mercado. Ahí es donde está la esencia de esta palabra y poder determinar si el señor Juan o si el señor Aníbal son desleales y si Diana es víctima o no de una de las actuaciones de Juan. No sé si lo dejamos acá, Mauro, para que Fabián hable y seguimos, o yo sigo hablando un poquito de mi idea, o cómo quiere usted que llevemos la conversación. Bien, tranquilo, hasta ahí estamos muy bien. Yo creo que en principio, Nilo, si lo entiendo, es que la libre competencia lo que cuida es que, o sea, denominada libre competencia también sinónimo de antimonopolio. Para poder entender es que libre competencia va asociada a antimonopolio, porque nosotros a veces nos referimos al mismo tema con diferentes sinónimos y los especialistas pues podemos entender ese lenguaje, pero cuando hablamos de libre competencia pues estamos refiriéndonos a antimonopolio, ¿cierto? Y lo que he entendido hasta el momento que hemos hablado es, dentro del caso, pues habría que preguntar un poco más cosas para poder decir y casarme por una vertiente o por otra, pero por ahora lo que sí quedó bastante claro es que la libre competencia lo que busca es la libre participación de las empresas en un mercado, que es hasta donde más o menos podemos ir avanzando, para ir llevando a la gente poco a poco definiciones y conclusiones. Vamos a partir de muy genérico a muy específico. Fabián, la pregunta que viene es la siguiente. Se ha dicho que competencia desleal o de la deslealtad, que es diferente a la libre competencia, sino a la competencia desleal, cuida la concurrencia de una empresa en el mercado. Entonces comienza como que cuida la concurrencia de una empresa en el mercado, pero a la vez también la libre competencia cuida algo también que tiene que ver con la libre participación de una empresa en el mercado. Entonces, las dos normas cuidan exactamente lo mismo. Entonces, uno frente a un neófito le dice, no, es que eso es competencia desleal, o no, eso es un comportamiento antimonopolio. Y entonces, tenemos como la misma percepción sobre las dos legislaciones o las dos regulaciones. Hola Mauricio, hola Danilo, un gusto estar con ustedes. Gracias por invitarme y por tu cálida bienvenida para acá. Y quisiera yo decir que este no es un tema sencillo, en eso estoy de acuerdo con Danilo y que en mi país
particularmente se ha vuelto complicado y ha sido uno de los temas de mayor debate, porque además define no solamente el concepto de competencia, como tú lo estás abordando, sino también la competencia de la autoridad para conocer el caso. Porque si vamos a irnos un poco a los conceptos, ¿no? Si es que existe una afectación al mercado, a su estructura, al proceso competitivo, hablaríamos normalmente de antimonopolio, ¿no es cierto? Si hablamos de concurrencia, de entrar al mercado, hablaríamos normalmente de competencia desleal. Son bienes jurídicos distintos en el fondo, ¿no? Pero además hay ilícitos de competencia desleal que pueden dañar la estructura del mercado y pueden ser de parte del derecho de la competencia desleal, pero a la vez ilícitos antitrust. Y si metes en la ecuación también problemas de propiedad intelectual y propiedad industrial, entran incluso en un conflicto de competencias, porque ya no le toca conocer a la autoridad de antimonopolio, al menos en mi país, sino a la autoridad de propiedad intelectual, si es que no hace un daño al mercado. Entonces es un tema sumamente interesante, sumamente complejo, que nace de esta idea que bien mencionabas, de haber juntado dos regímenes que por su naturaleza venían siendo tratados como distintas ramas a nivel mundial, pero que al unirlos acá, pues se generan ciertas fricciones, ¿no? Ok. Dentro del caso, Fabián, aparece una persona que va a una fiesta o que tiene una fiesta y calla una información o evita una información. En ese caso, esa conducta o ese comportamiento evita que una persona ingrese a un lugar. ¿Eso, a tu modo de ver, es algo restrictivo o anticompetitivo? Perdón, anticompetitivo, o sea, ¿es desleal o es antimonopólico? Yo creo que en este momento hablamos más de concurrencia y la primera pregunta es clave para entender el concepto de concurrencia. Es la oportunidad de ir a la fiesta, la oportunidad de entrar al mercado. No sabemos, y bueno, y hablando de personas es un poco delicado, si es que hablamos de ilícitos antitrust, antimonopolio, si es que Diana tenía otras alternativas además de Juan, si podía conocer otras personas, o si el hecho de no conocerlo a Juan era un hecho interpares, entre particulares, ¿no? Y eso puede ser clave para determinar si es que un ilícito meramente de competencia desleal, como sería este de acá, realmente puede extenderse a un problema de libre competencia, de antimonopolio. Ok. Danilo, estamos en presencia de personas que no son del todo todas abogados. Y yo creo que es muy importante poderle a estas personas transmitir cuando el caso que pusimos, que es muy simple y no tan habitual, pero es simple, es que una persona evita contar una información para que otra persona, su competidor, no entre a esa fiesta y le pueda quitar a esa mujer que le gusta a esa persona. Y con ese simple caso, que es una barrera a la entrada, pero a la entrada a una fiesta, a mí me gustaría tener sus luces para poderle explicar a esta audiencia, que no toda es abogada, cuál es el bien tutelado en materia antimonopolio y cuál es el bien tutelado en materia de deslealtad. Perfecto. Entonces, mire, yo es que he tratado de ver, y el caso me parece no tan simple, es que es muy bueno el caso, de verdad, pero vamos a pensar en algo. Yo, lo primero que tengo como empresario, y voy a hablar del derecho antimonopolio. Si yo tengo lo que tengo y soy libre de tomar las decisiones respecto a lo que yo hago, yo puedo invitar a alguien a mi fiesta o no invitarlo. Y eso no me hace ni desleal ni no desleal. Eso simplemente se llama autonomía de la voluntad y yo decido a quién invito a mi fiesta y a quién no invito a mi fiesta. Si nos vamos desde ese límite, uno podría decir, hombre, acá no pasó absolutamente nada y simplemente fue que Juan tomó la decisión de que invita o no invita a alguien a la fiesta. Probablemente fueron muchos más y Juan no y fue excluido. Ante eso no hay absolutamente nada que hacer. Tendríamos que poner muchos más supuestos que afecten algo que hablaba Fabián, que yo lo había dicho antes, que es el mercado,
para que nosotros digamos, aquí sí pasó algo, y es que entonces tendríamos que ponerle un calificativo adicional a Juan, y es que de pronto tuviera una posición de dominio en ese mercado, y entonces, como bien lo mencionó Fabián, desde la perspectiva de quien toma las opciones, que sería Diana, pues se quedaría sin tener más opciones porque le pusieron una barrera, comillas, artificial para que no entrara el señor Aníbal y pudiera ir a la fiesta. Entonces, en ese orden de ideas, yo diría, allá estamos hablando de mercado. Y lo que pase y lo que hagan los empresarios es bueno o malo siempre y cuando se afecte esa libre accesibilidad a los mercados y esa, digamos, que usted lo mencionaba antes, concurrencia, yo diría es como la posibilidad de entregarle a los consumidores como Diana la mayor alternativa de posibilidades para que puedan escoger lo que necesitan consumir o pues lo que quieren, digamos, adquirir. Si nos vamos a la perspectiva del derecho ya de la competencia desleal, trataría de poner un ejemplo como para que nos llame la atención y es el acto de engaño. Uno dice mentiras diciendo mentiras abiertamente, pero también dice mentiras cuando deja de decir verdades o cuando dice afirmaciones a medias. Entonces, en ese orden de ideas, acá uno sí podría decir, hay un comportamiento de alguien que tenía una información que probablemente era relevante para el mercado y omitió decirla a plenitud y con eso se le causa daño a alguien. ¿A quién se le está causando daño a alguien? No sabemos si pues digamos, acá sería a quien hubiera podido conseguir o tener a Diana o a Aníbal, que era el otro personaje, y entonces uno diría, se actuó de una manera no correcta al competir ya en ese mercado del que estamos hablando en particular. Entonces, por eso quiero volverlo a dejar claro, para mí es el mercado en el uno y en el otro es cómo concurro yo a ese mercado, y ahí es donde se habla de la lealtad, y eso es lo que sería la competencia desleal. Tal vez, en principio, para concluir, yo diría, veo más este caso por la competencia desleal que por el antimonopolio, por lo menos en principio como está plasmado. Muy bien, voy a parar un momento para dar como una claridad a lo que estamos diciendo. Hemos mencionado que todo derecho siempre contiene un bien jurídico tutelado. Hemos como transitado por ahí y hemos hablado todos del bien jurídico tutelado. Ahora, este derecho de la competencia a nivel latino, porque es muy latino esto, está dividido en dos grandes ramas. Algo que se denomina el antimonopolio, que es por lo que hemos hecho un par de conferencias, un par de conversatorios a lo largo de la gente que nos está acompañando, que nos ven después. Y también está acá el régimen denominado de competencia desleal. Y lo que le hemos entendido hasta el momento los expositores es que el régimen antimonopolio, Danilo nos dice, esto es mercado. Cuando se halla el mercado es que entra este tema, y de competencia desleal le entiendo que fue un poco más individual, y para el caso sería uno de los partícipes que no pudo entrar, y esto ya de manera general diríamos que es el bien tutelado, algo así como la empresa, particularmente la concurrencia de una empresa al mercado. Eso es más o menos, Danilo, lo que pudimos o lo que he podido entender de lo que nos ha comentado. Es más o menos... Gracias, Mauricio, sí. Perfectamente resumido y mejor explicado que lo que yo hice. Ok, perfecto. Vámonos para donde Fabián. Y Fabián nos dice lo siguiente, o nos expresa, pues que para él es un caso también un poco más de deslealtad, donde no hay no le permiten una participación como tal a esa persona dentro del contexto de esa reunión. Pero, ¿por qué no este tema, cuando hablamos de mercado y de régimen antimonopolio, generalmente Fabián se llama con lo que se denomina el bienestar social? Y acá se ha hablado mucho del bienestar social en las diferentes conferencias que hemos tenido acá. Se ha hablado permanentemente de ese bienestar social. Entonces, no sé si es posible que tú nos puedas, para separar un poco más el tema de competencia desleal, de qué es lo que se busca cuidar cuando estamos en un régimen
antimonopolio y buscando que efectivamente lo separemos de la palabra deslealtad. Encantado, Mauricio. Y voy a hacer un par de ejemplos, pero creo que debemos remontarnos al origen del derecho antimonopolio. ¿Qué es lo que busca cuidar el derecho de la competencia en general? Que las fuerzas de la oferta y la demanda reflejen realmente esa función que tienen los precios para transmitir correctamente información de los productores a los compradores, cuánto producir, cuánto no producir. Y que esas fuerzas de la oferta y la demanda, esas dos lineecitas del típico gráfico de economía, se muevan sin influencias externas extrañas, ¿no? Si es que se producen estas alteraciones artificiales, se reduce el bienestar social. Y sea por acuerdos o sea por prácticas, prácticas monopolísticas, lo que se reduce la oferta y se afecta el bienestar social. El excedente del consumidor se produce ineficientemente, digamos. Mientras estén las fuerzas de la oferta y la demanda moviéndose libremente, sin influencias externas, habrán perdedores y ganadores. Habrán empresas que salgan del mercado, empresas que se queden. Pero si es que se están moviendo libremente, pues en teoría estamos bien para el derecho de la competencia. No existe afectación a la oferta, no existiría extracción del excedente del consumidor, para usar términos más economistas. En cambio, en el tema de la competencia desleal, hablamos no necesariamente de afectaciones al mercado, no necesariamente hablamos de restricciones a la libre fuerza de estas dos curvas de oferta y la demanda, sino hablamos más bien de qué es lo transparente, qué es lo honesto, cuál es el uso o costumbre en ese mercado, qué es lo que haría una persona honesta, un comerciante honesto. No necesariamente tiene que ver con la reducción del bienestar social. Como te decía antes, sí pueden existir situaciones en que determinadas prácticas de competencia desleal lleguen a afectar al mercado y lleguen a afectar al bienestar social y hacer que una empresa pase a ser el líder del mercado, excluyendo a otros en virtud de una práctica desleal. Pero no es la regla. El derecho de la competencia desleal como tal es más bien interpares. ¿Fuiste o no leal conmigo? ¿Fuiste o no leal hacia el mercado, leal hacia el consumidor? ¿Concurriste? ¿Entraste a la fiesta con una mentira o no? Con una falsedad, diciendo que a lo mejor venías de Inglaterra cuando no venías de Inglaterra, para tomar el caso. En el otro caso, volviendo un poco al antimonopolio, tendría que ser que don Aníbal es una suerte de Latin lover que deja sin opción para que a la pobre Diana, para que este caso pueda ser un tema de derecho antitrust. Pero yo creo que más bien, en este caso, se le está negando a Juan la oportunidad de venir a la fiesta, ocultando una información que a lo mejor era relevante. A lo mejor Diana encontraba el amor de su vida en Juan, conectados pues por el puente de Londres y el Big Ben. Pero también no necesariamente es ilícito, ¿no? Porque al final, como bien decía Danilo, es autonomía de la voluntad de invitarte a la fiesta. No necesariamente el no invitarte a esta fiesta impide que lo conozcas a Juan. Puede ser que tengas alternativas. Y esos hechos que no están tan claros en el caso, con hechos adicionales o elucubraciones que hacemos acá, son los que pueden hacer que un caso aparentemente de competencia desleal pase a ser un caso antimonopolio o pase a ser un comportamiento absolutamente lícito propio de la autonomía de la voluntad. Muy bien. Para ir centrando, porque hemos dicho muchas cosas y no es un tema que no es fácil y tenemos que hoy encontrar una diferenciación entre los dos y que la gente nos entienda esa diferenciación. Pues es un temas muy cercanos que se entrelazan entre sí. Danilo, la pregunta es la siguiente y es, desde la óptica de cómo el Estado vigila sus actividades y cómo hace para que alguien pueda saber si está cumpliendo o incumpliendo las regulaciones, hay una rama del derecho que es el derecho administrativo sancionatorio, que es cuando se pone lupa
a ciertas actividades y el Estado las vigila, y en caso que encuentre que alguien cometió un error respecto de la normatividad que tiene, le impone una sanción. Y hay otros bienes tutelados que no son tan importantes para el Estado, para castigarlos desde el punto de vista administrativo, y originalmente los castiga desde el punto de vista privado, que es cuando dos privados defienden su propiedad privada. Es decir, cuando hay un régimen que es muy importante para el Estado porque quiere intervenir en la economía o porque le interesa mucho, adelanta un juicio administrativo sancionatorio para encontrar si alguien es responsable de esos en los cuales nos hemos encontrado muchas veces. O hay otro régimen que ya es un régimen más privado, que lo que intenta cuidar no son esos bienes especiales que cuidaba el Estado, sino ya son bienes particulares que el Estado también cuida bajo otros regímenes de responsabilidad y bajo otros esquemas. Pero eso nos puede ir llevando hacia alguna definición de bien tutelado. Bajo ese esquema que te acabo de comentar, Danilo, ¿cuál sería como el régimen antimonopolio por naturaleza y cuál sería un régimen de deslealtad por naturaleza dentro de esos dos esquemas? Sí, correcto, Mauricio, y creo que es muy clave. Ese es uno de los factores diferenciadores, por lo menos en nuestra legislación colombiana. Generalmente hablando, cuando nosotros vamos a acudir a un acto que fue violatorio de lo que denominamos las prácticas comerciales y que es entonces, por ende, una práctica restrictiva, bien sea un acto, un acuerdo, un abuso de la posición de dominio, una conducta restrictiva, nos vamos a la superintendencia, a ese régimen sancionatorio administrativo. Y definitivamente las consecuencias son completamente diferentes. ¿Por qué? Porque lo que se va a sancionar es que efectivamente hubo un acuerdo que era restrictivo de la competencia, un abuso de su posición de dominio, si existía esa posición de dominio, y eso va a derivar en una sanción, en una multa. Y eso es lo que le corresponde al actor o los actores participantes en el mercado que incurrieron en dicha conducta. Cuando nosotros estamos en el régimen general de lo que es la competencia desleal, es alguien que fue afectado o eventualmente un grupo de consumidores, una asociación de consumidores, pero generalmente un participante que se ve afectado por la conducta de uno o varios otros participantes en el mercado y quiere que además de que se reconozca y se condene esa conducta, se le resarzan eventualmente los perjuicios que esa conducta le causó. Por eso acude a la que se denomina la jurisdicción ordinaria y entonces es un juez quien va a estudiar qué fue lo que pasó y realmente si esas conductas, con las pruebas que se puedan hacer valer y con toda la evidencia que esté, llevan a concluir al juez que evidentemente hubo una deslealtad por parte de ese participante y como tal se debe indemnizar a quien es el perjudicado. Hay en esos dos conjuntos, si lo tuviéramos como A y B, cuando los juntamos, la intersección nos puede dar que nuestra legislación ha dicho, oiga, yo también quiero saber de competencia desleal que se ha denominado administrativa y es cuando viene lo que decíamos antes. Si la conducta fue lo suficientemente significativa, puede que lo que haya de competencia desleal también me interese verlo desde la perspectiva del régimen sancionatorio administrativo y ahí juntaré algo. Pero normalmente, si uno tiene el conjunto A y el conjunto B, estamos diciendo, aquí hay una multa, acá hay un proceso que puede derivar en una indemnización de perjuicios y es como uno a uno, generalmente competidor con competidor, pero ya también tendremos que hablar de eso, que no solo son entre competidores, porque el modelo es social, entonces eventualmente cualquier participante podría ser activo o pasivo en esa acción de competencia desleal, y acá definitivamente pues un tema de multa y sanción para quien cometió o quienes cometieron la conducta, la práctica restrictiva. Entonces, así lo podemos separar. Lo que se busca con uno es otro, aquí se sanciona esa lealtad o deslealtad con la que yo acudí al mercado y acá esa afectación que le hice a ese mercado en general. Bien, estamos haciendo todo este recorrido porque pues a partir de ahora es que se comienza a dividir en el esquema que hemos venido trabajando, que una cosa es ser antimonopolio
y otra cosa es ser desleal en el mercado, con unas consecuencias y con unos bienes tutelados diferentes. ¿Hasta dónde vamos? No sé si estamos de acuerdo los tres. Vamos con que antimonopolio cuida el mercado y deslealtad cuida más a la empresa. Vamos en que antimonopolio es más de naturaleza sancionatoria administrativa, que el Estado vigila su economía y el Estado vigila que el mercado funcione adecuadamente, pero que hay procesos que no son de sanción o multa, que se impone una multa como esas que imponen, que uno ve en los periódicos, sino que ya es una discusión entre dos privados de si efectivamente se dañó a esa empresa o no se ha dañado a esa empresa. Fabián, voy a abrir el abanico y voy a preguntar lo siguiente y pues lógicamente lo discutiremos porque es una pregunta que no estaba dentro del caso. Y es, con lo que está pasando actualmente, con el virus que tenemos, el coronavirus, lo que viene, se hablaba acá, es un mare magnum de ayudas estatales donde el Estado va a dar ciertas oportunidades a ciertas personas y que hay que estar muy atento en que el Estado cómo va a dar esas ayudas. Mi pregunta es la siguiente y es, en lo que viene va a haber más procesos de antimonopolio con ese esquema de bien tutelado que hemos venido trabajando, es que se cuida el mercado y la economía, que eso no es de nadie, solamente del Estado, por eso es que sanciona, o van a ser más casos de competencia desleal en tu concepto, donde una empresa se está portando deslealmente con otros dentro de ese mercado, no necesariamente competidores, sino con terceros. Mira, Mauricio, yo creo que vamos a tener un auge de ambas cosas. Y el concepto del coronavirus viene a cambiar muchos de los temas que dábamos por sentados en el derecho en general. No, yo creo que hay un mundo post-coronavirus, que esta pandemia es como la caída de Constantinopla o como una guerra mundial. Es un hito histórico que marca eras, en el que ahorita, por ejemplo, los mercados relevantes. En mi país, un país pequeño, estamos acostumbrados a tener mercados relevantes nacionales. Ahorita, con las restricciones de movilidad que tenemos, y si esto viene para quedarse, probablemente tengas mercados provinciales, mercados cantonales o inclusive barriales. Cosa que hasta ahora no tenías mucho por acá. Siempre había algún ejemplo, algún libro de antimonopolio que decía a lo mejor la colusión entre dos panaderos no es relevante para el derecho antimonopolio porque tienes cientos de panaderías a donde más acudir. Pero, ¿qué pasa si ahora solo te puedes mover 5 cuadras alrededor de tu casa y se coluden los panaderos? Puede ser relevante para el derecho antimonopolio de un día para el otro. Entonces, puedes tener casos que se vayan convirtiendo en antimonopolio. Te pongo ejemplos del COVID. Puedes tener hechos desleales, decir que una máscara te protege 100%, o que has encontrado un gel antibacterial que aniquila absolutamente la bacteria, o que encontraste la planta en la Amazonía que cura o previene y actúa como vacuna, cuando todavía eso no existe ni ha sido comprobado científicamente, pero sin embargo adquieres un gran porcentaje del mercado, buenas ventas en base a esa afirmación, que no es leal, que no es correcta, que no está confirmada, que puede ser hasta publicidad engañosa. Eso incluso podría pasar de un hecho que es desleal hacia el consumidor o desleal hacia quien te compra, que a lo mejor le causas un daño porque se contagia, a ser un hecho antimonopolio también, porque puede ser que esa empresa adquiera un liderazgo en el mercado. Puede darse el caso también, y ya que topas el tema de las ayudas, de las ayudas públicas, que es un tema sumamente novedoso, que en Europa tiene un recorrido bastante más amplio que el que tiene por acá, pero puede darse que el Estado escoja a sus campeones nacionales, y eso te lleva a restricciones a otros, restricciones al que no es escogido, restricciones al foráneo, al extranjero, puedes meterte en problemas con la norma andina, que tú conoces muy bien. Entonces viene un reto muy importante, y un cambio de paradigma en el que yo creo que debemos tener siempre presente dos cosas. Uno, el derecho de la competencia, y el de la competencia es leal, por más económicos que sean, siguen siendo derecho, y requieres saber a quién imputas, qué le imputas, cumple o no el tipo,
y demás juicios que normalmente hacemos para asignar una responsabilidad al que comete una conducta, más allá de los modelos económicos que los respalden. Y pues lo otro, acordarnos siempre del que busca el derecho antimonopolio, que operen libremente y transparentemente las fuerzas de la oferta y la demanda, porque también puedes caer en el hecho de buscar proteger a firmas ineficientes, introducir nuevas restricciones, nuevas distorsiones de parte del Estado, en busca de proteger a veces a la industria nacional, al pequeño productor, etcétera, etcétera, y te vas en contra de la misión misma que tiene el derecho antimonopolio, que esa libre operación de las fuerzas de la oferta y la demanda. Y también puede ser, pues, para proteger a la gran empresa. Ha pasado en otras jurisdicciones. Ok, muy bien. Esto, Danilo, me lleva a mí como a conclusiones que me gustaría oír también la opinión de Danilo, y es un enredo uno poder diferenciar un tema del otro, no es tan fácil y siempre nos cuesta a nosotros pues ver cómo tipificamos y cómo defendemos a un cliente o cómo atacamos a alguien diciendo es que esto es desleal y restrictivo, y es un punto muy técnico que a veces solamente en los momentos en los cuales uno está en una verdadera conflicto jurídico y representando a alguien es que tiene que sacar todo este tecnicismo. Pero yo lo que he podido por ahora como concluir de esta posible diferenciación hacia allá es el objetivo de la charla de hoy, el poderle explicar a quien nos vea que una cosa es que sea desleal y otra cosa que sea anticompetitivo, para darle solamente un nombre por ahora. Entiendo que cuando alguien puede ser anticompetitivo, pues es que se está atacando, o antimonopólico, perdón, pues lo que está de alguna manera es atacando un monopolio. Y que el monopolio se porta a veces de tal magnitud que lo que hace es cobrar más de lo que puede cobrar o cobrando un precio que no refleja todo lo que verdaderamente está entregando, o que con ese precio lo que está haciendo o con esa posición que tiene de monopolio lo que está haciendo es extraer lo que llamamos el excedente del consumidor, que es entendido como la plata que le queda a un consumidor después de haber adelantado una compra. Entonces, él coge y paga por un producto y le devuelven una plata, pero si el producto está muy caro como consecuencia del monopolio, pues él termina pagando mucho más allá y no puede comprar bienes en otra parte de la economía y lo terminaron fue tumbando, pero no importa si lo tumbaron a él. Lo complejo es que la economía comenzó a llevar a concentraciones muy complejas en cabeza de aquel que tiene ese poder de mercado. Y que por eso generalmente, administrativamente, se sanciona a alguien. Ahora, ese bien tutelado, estructurado de esa manera, Danilo, como es el excedente del consumidor, entendía como el dinero que tiene un consumidor para gastar y que por pagar un precio, terminó pagando un precio muy alto y se ve privado de ir a comprar a otras partes, que eso es antimonopolio. ¿Cómo uno puede también bajo ese esquema decir, y lo desleal es diferente porque lo desleal lo que cuida no es ese excedente del consumidor, sino que lo que está cuidando ya es como una propiedad privada que se denomina empresa, independientemente si es o si no es competidor o no? Entonces, digamos que la pregunta sería, y es si en materia de competencia desleal, algunos casos pueden llegar a ser restrictivos y otros casos no pueden llegar a ser restrictivos, y que de igual manera algunos que son antimonopolio no son desleales, porque puede ocurrir que un hecho dañe esos dos bienes tutelados. Sí, yo creo que sin duda una de las grandes ventajas que tiene la ley de competencia desleal es que le permite a uno aplicar las normas, que además pues tiene unas conductas que son netamente descriptivas y la prohibición general, pero todo esto sin perjuicio de la aplicación de otras leyes.
y esto se nos convierte a que sea un tema no solo de antimonopolio y ley antimonopolio, sino eventualmente, como lo mencionaba antes, de temas de propiedad industrial. Yo puedo eventualmente decir mentiras, engañar o confundir, y desde la perspectiva de lo desleal, soy desleal, pero también estoy cometiendo la infracción a una marca y a un activo de un tercero, y entonces tendría dos acciones, la de propiedad industrial y la de competencia. Entonces, en ese mismo orden nos funciona para el tema de la ley antimonopolio. Yo, por ejemplo, puedo violar una norma que sea la ley pues la nuestra, el decreto 2153, y como violación de norma, pues evidentemente cometer un acto que es de competencia desleal porque adquirí una ventaja competitiva en el mercado derivado de esa ilegalidad. Entonces, en ese orden de ideas, las dos acciones no son excluyentes, y lo que tenemos nosotros como intérpretes de la norma, como abogados, es tratar de mirar cuáles son las acciones que puede llegar a tener nuestro cliente si es el afectado, por las razones que también habíamos visto antes, Mauricio, y es que si nos vamos a ir por lo meramente antimonopolio, la multa le corresponde al Estado, y nuestro cliente, que fue el afectado y que probablemente está en proceso de liquidación o muy afectado desde el punto de vista económico, no va a recibir no va a resarcir sus perjuicios. Mientras que si podemos tratar de llevar el caso también por competencia desleal, no solo vamos a obtener la sanción administrativa, sino la efectiva indemnización de los perjuicios que le causaron por la deslealtad de ese participante en el mercado. Entonces, sí creo que no, o sea, esto sí tiene que quedarle claro al auditorio, no son excluyentes. La ley de competencia desleal no quiere decir que ya que tomamos este camino, por ahí nos fuimos. No, hay que mirar, y hay casos muy particulares donde se nos puede dar. Habrá otros que no. Solo por poner un ejemplo, Fabián decía ahorita el acuerdo de dos panaderos en un barrio. Eso puede que en una competencia normal del día a día se diga no es lo suficientemente significativo, que fue un concepto que usted nos mencionó, ya vieron acá en estos conversatorios, razón por la cual el derecho antimonopolio no le aplica. Pero ese boicot, ese acuerdo entre dos para sacar a un tercero, el panadero de la esquina, es completamente desleal. Entonces ahí no estaríamos aplicando los dos. Pero si es un acuerdo entre aerolíneas, y pues solo por llamar el caso, las dos aerolíneas más grandes hacen eso, y hay un tercero que se ve afectado, pues probablemente ese acuerdo es lo suficientemente significativo para que se estudie desde dos disciplinas que en teoría pues son distintas, pero que tienen esa conjunción: la sanción administrativa y el tema de la competencia desleal. Ok, muy bien. Fabián, dentro de todos la parte profesional que le ha correspondido, ¿en qué momento usted decide decirle a un cliente demande esto porque esa empresa fue desleal, o usted le dice demande esto porque es una empresa que está haciendo comportamientos antimonopolio? Yo creo que es un tema muy importante y es parte de la concepción de la estrategia frente a un problema práctico que le tenemos que enmarcar en una estrategia jurídica, ¿no? Yo te diría que es muy importante para el cliente y para la estrategia de uno mismo como abogado saber qué voy a perseguir. Porque a veces no estoy buscando la indemnización, a veces estoy buscando defender la posición en el mercado, defender inclusive un principio. Y yo creo que eso me va a llevar a tomar una decisión de una u otra. Además, tenemos que considerar que los procesos administrativos tienen sus propios bemoles, sus propios problemas, y los procedimientos civiles, que sería el tema de daños propiamente, de competencia desleal, también tienen sus problemas, ¿no? y sus desventajas. Si yo voy a buscar una medida restrictiva, por ejemplo, una medida preventiva, más bien dicho, y quiero ordenar el cese inmediato de una conducta, a lo mejor me conviene ir primero por la vía administrativa. Si quiero que saquen del aire una publicidad desleal, o quiero que se cese el engaño en el que se está cayendo hacia los consumidores, hacia mis clientes, que me está quitando market share, a lo mejor prefiero ir primero por la autoridad administrativa. Porque mira que
En cambio, si voy directamente a lo civil y tengo que probar los daños, ya estoy pues en el momento en el que ya perdí. Ya me quitaron mis clientes, ya me quitaron el market share y por más que me resarzan los daños, luego cobrar es complicado, los procesos son extensos y probablemente para cuando llegue una sentencia favorable el cliente está fuera del mercado. Entonces, a lo mejor si es que, eso yo creo un primer criterio que te diría acá. Además de valorar lo que ya decíamos, hay o no hay afectación al mercado, porque al menos en mi país, la autoridad de competencia conoce asuntos de competencia desleal si es que tienen afectación al mercado, si es que hay afectación al bienestar social. Si es que no, y esa es una falencia que tenemos acá, que quedan por fuera de la legislación de libre competencia, de la ley de control de poder de mercado. En los primeros años de la autoridad tuvo una interpretación súper amplia, súper laxa, de decir cualquier cosa que sea competencia desleal, actos de engaño, publicidad engañosa, confusión, denigración, etcétera, los puedo conocer yo también. Pero cuando fueron a los tribunales y en impugnación, siempre dijeron, no señor, un ratito, usted no es competente para conocer si es que no ha probado los daños al mercado y falta de motivación. Regrese a lo civil, el régimen general de daños. En cambio, si es que tengo claridad de una afectación al mercado, de una afectación a la estructura del mercado, debo ir, yo creo, y puedo ir directamente a la autoridad. Si no, tengo idea, digamos, desde un punto de vista procesal, tengo siempre abierta la vía de justicia ordinaria, vía civil, régimen general de daños, y aplicar inclusive partiendo de las normas y de los conceptos que están en la legislación de competencia, decir, esta conducta es desleal, este señor me vendió una cadena de oro que no era de oro, me causó un daño, pues tengo acción civil, tengo que acudir a la justicia ordinaria. ¿Por qué? Porque eso es desleal hacia el comprador. Si es que eso no se hizo a una escala suficiente, pues no puedo ir a la autoridad de competencia. Y esto se complica más si te metes en temas de secretos industriales y de propiedad intelectual, porque ahí, además de la justicia civil, tienes que tener presente que el caso lo puede conocer la autoridad de propiedad intelectual. Muy bien. Vamos a darle un poquito de claridad y hacemos como una última ronda y le damos como la palabra al público por si tiene alguna pregunta. Pero antes de hacerle la última pregunta a Danilo y hacer la última ronda, quería como darle esta antesala a la pregunta, Danilo, y es, pues nosotros estamos tratando de adelantar como unos conversatorios que tienen que ver exclusivamente con antimonopolio. Después llegaremos a adelantar algún día si continuamos con todos los conversatorios. Nos propusimos hacer 40 y no es tan fácil, pero vamos muy bien hasta el momento. Y estamos como un avión subiendo en información, y volviéndolo un poco más tranquila sin muchas normas. Y hasta el momento, entonces, lo que tenemos es que efectivamente una empresa está expuesta a dos regímenes. Uno, el de antimonopolio y otro, el de deslealtad. Los dos tienen esa palabra que se llama competencia, han sido calificados también con esa palabra y por eso es que se han unido, pero eso es muy de nuestras tierras porque en Europa y en Estados Unidos los temas no van unidos necesariamente. Y no van separados, pero por ahora, para que el auditorio le quede claro, los que nos están oyendo en este conversatorio, es que uno es el régimen antimonopolio, que es el administrativo, donde hay una multa y donde finalmente lo que se busca es cuidar el excedente del consumidor, que es denominado bienestar social, algo muy común. El mercado es del Estado, la economía es del Estado, la economía no es de nadie, por eso es que el Estado multa, porque le dañan su bien tutelado, que es su economía. Y por otro lado está la empresa privada, que también puede resultar afectada por un comportamiento de alguien dentro del mercado, y cuando ocurre eso, pues esa empresa que hizo ese daño también está, digamos que expuesta a que también sea sancionada por haber sido desleal, como cuando una persona es desleal. También una empresa pues puede hacer y está sujeta a ese tipo de acciones que lo que hacen en el fondo
es, digamos que exista un daño y que exista posterior perjuicio de pagar esos perjuicios al que resultó afectado. Y otro es el Estado que se queda con esa multa y finalmente esa multa va al presupuesto general de la nación para que después sea repartido. Mi pregunta, Danilo, con todo ese antecedente. Sé que Danilo ha estado en muchos congresos internacionales de derecho de la competencia, como ha estado Fabián y como hemos estado acá también, pero en esos congresos que yo he podido percibir en el extranjero, Danilo, nunca hay uno fuera de Ecuador o fuera de Colombia que hablen del tema antitrust y metan un tema inmediatamente de competencia desleal y digan, bueno, y ahora vamos a ver este tema de competencia desleal, inclusive nosotros, se diferencia mucho. No es tan común que afuera en el extranjero los dos temas de deslealtad que cuida la empresa y de antimonopolio que cuida el mercado se unan entre sí y más bien están separados. ¿A qué se deberá eso? Que en el resto de jurisdicciones el tema se vea muy separado, inclusive en las especializaciones de afuera del país, no siempre se da competencia desleal cuando se está dando antitrust y entre nosotros nos volvimos muy españoletes porque España tiene esa ley de competencia desleal, la trajimos acá y damos por sentado que el abogado que sabe antimonopolio, que conoce antimonopolio, es el mismo abogado que conoce el régimen de competencia desleal, que es muy, muy natural de nuestras tierras. ¿A qué se deberá eso? ¿O allá no han visto que están unidos los temas? ¿O acá estamos equivocados en unirlos? Pues yo diría que si nos vamos a Estados Unidos, tal vez entendería que es un poquito más fácil entender la diferencia por ser, pues, digamos, un sistema diferente y ser un case law como ellos lo tienen, que nos genera, pues, digamos, aplicaciones diferentes. Si yo ya me vengo a lo que nosotros conocemos como el derecho continental, yo diría que no estamos para nada equivocados y que yo creo que definitivamente el privilegio que puede tener alguien que empiece a estudiar esto desde los inicios y que haga la práctica, si tiene los tres elementos y ese trípode que yo le decía a usted del antitrust, de la competencia desleal y la propiedad intelectual, pues puede llegar a tener ciertas ventajas frente a los demás, porque solo por poner ejemplos y para seguir hablando del tema de por qué se tienen esa conjunción. Nosotros tenemos, por ejemplo, monopolios que se han denominado legales o no, y que es una gran discusión, pero si tenemos el derecho de exclusiva de una patente, pues definitivamente eso genera al final de la historia un monopolio y puede llegar a considerarse como también un eventual abuso de esta posición de dominio, razón por la cual hay una evidente relación entre uno y otro derecho. Y si a eso le metemos el tema de la deslealtad, porque estamos diciendo mentiras u omitiendo información, pues con mayor razón hay una relación entre las tres áreas. Entonces, yo creería que no es equivocado tenerlo, lo que además, porque como ya lo mencioné en una respuesta anterior, pues creo que no son excluyentes las acciones que se puedan tener de un lado y del otro. Lo que creo es que nos da un bagaje mayor y muchas más herramientas para que el empresario y el abogado pueda actuar y pueda tener mejores alternativas para proteger los derechos de sus clientes. Entonces, yo no podría entender, salvo que fuera pues un tema como nos puede pasar a veces también en los temas de propiedad intelectual, que se ven muy distintos desde Estados Unidos, como a veces los vemos nosotros en Colombia. Pero en nuestros derechos y lo que sea el tema regional, yo no veo mucha razón y mucho sentido de mantenerlos tan separados y pretender darles connotaciones distintas. Yo creo que sí estamos muy, muy unidos y hay que conocer de ambos en la medida de lo posible. Esa sería mi recomendación para cualquiera. Muy bien. Fabián, la misma pregunta y con ese sentido es, en los seminarios y congresos internacionales nunca se unen los dos temas, andan muy separados. Eso a mí me ha traído siempre una inquietud, porque pues uno va a hablar de un tema más redondo y poder hablar más cosas, pero está muy limitado el tema antitrust a que es una cosa completamente diferente, es una cosa completamente que se mira con otros ojos, se mira con otra técnica, regla de la razón, regla per se, todo esto antimonopolio que hay, y el tema del ataque cuida específicamente la empresa y no cuida el mercado y la economía, se deja un poco rezagado y no se une. Nosotros,
hablo de los países romano-germánicos latinos, han incluido poco a poco el tema de competencia desleal y lo metieron como un brazo más del de libre competencia. ¿Tú opinas que esos temas deben estar separados, deben estar unidos dentro del mismo régimen? Nosotros, al decir que el derecho de la competencia se divide en dos grandes ramas, una competencia desleal y otra derecho antimonopolio, ¿estamos errados? Porque nadie más en el mundo une los dos temas en uno. Yo te diría que estoy de acuerdo con lo que dice Danilo, con lo que dices tú. Yo no creo que estamos errados. Yo lo que sí creo es que debemos estar juntos, pero no siempre revueltos. Y a veces creo que, al menos en mi país, hemos tenido problemas por estar revueltos, porque es necesario diferenciar, al menos para el régimen administrativo sancionador, el régimen de multas, por ejemplo. O sea, el régimen antimonopolio tiene multas muy caras, muy altas, 10, 12% de las ventas brutas menos IVA. El régimen de competencia desleal como tal no necesariamente debe tener o estar sujeto al mismo régimen de multas, porque justamente no está dañando a la estructura del mercado en general, sino a la empresa, a la propiedad privada o al derecho a concurrir, dependiendo de cuál fuera el caso. Entonces tienes que tener un régimen de multas separado. En mi país hemos tenido problemas porque ese régimen de multas está mezclado, ¿ya? Entonces, sí, tengo dentro del mismo cuerpo legal dos capítulos bien diferenciados. Acuerdos, prácticas restrictivas y prácticas de abuso de poder de mercado. Y después tengo prácticas de competencia desleal. Pero para el régimen sancionador estuvimos revueltos. Entonces, eso nos ha traído problemas porque tienes temas de desproporción en las sanciones. Pero sí creo que es bueno, y es bueno para el tratamiento de los casos, para el ejercicio y la evolución del derecho, tanto de la competencia como el de la competencia desleal, que estén muy cercanos y que estén juntos, que sea gente que conoce del área, que conoce y puede hablar el mismo idioma, el que esté resolviendo estos temas. Yo, en el caso de mi país, creo que es necesario adecuar el régimen de multas y separarlo, porque tienes muchas prácticas de competencia desleal que pueden quedar en la impunidad desde el punto de vista administrativo. No tienes un desarrollo todavía amplio de lo que es daños en materia civil, por acciones civiles de competencia desleal. Tienes muy poco todavía. Y cuando vas ahora a la autoridad y planteas un caso que no llega a tener afectación al mercado, pero que puede significar la ruina para una empresa, pues a lo mejor quedas por fuera de la competencia que tiene la autoridad en este momento. Entonces sí creo que esa relación es un poquito complicada. No creo que una infracción desleal deba estar siempre sujeta al mismo régimen de multas. Eso quiero dejarlo muy claro, porque ha sido uno de los temas más problemáticos en estos 10 años que llevamos de la ley de competencia de Ecuador. Muy bien. Voy a atreverme a hacer como una conclusión de lo que hemos hablado. Y les cedo la palabra a los dos para que puedan también concluir lo que consideren, con el agradecimiento de haber estado acá presentes, y le abrimos los micrófonos a alguna persona si tiene pues algún tipo de pregunta. El objetivo y la finalidad de poder hoy conversar con estas dos personas que son expertos en cada país y es pues tratar de exponer que cuando hablamos del derecho de la competencia, digamos, se ha querido dividir en dos grandes ramas. Un antimonopolio que hemos venido trabajando alrededor de estos nueve conversatorios que hemos tenido. Y también hay otro régimen que es el de deslealtad. Por fortuna de ustedes y por fortuna mía, en adelante solamente vamos a hablar de antimonopolio y no vamos a volver a hablar de deslealtad, que vendrá mucho más adelante ese tema, como les decía. Por ahora solamente vamos a hablar de antimonopolio. Y en ese régimen antimonopolio, pues lo que se cuida es que una empresa se porte bien para con su economía y para con su mercado, y que no se desborde dentro del mercado afectando a los consumidores en cuanto al dinero que tienen disponible para comprar unos productos. Eso es antimonopolio, en el fondo, que es lo que llamamos acá bienestar social, y poco a poco ese concepto de bienestar social que hemos oído en diferentes personas que han venido a exponer
comenzamos ya a agruparlo de qué es bienestar social, ese excedente del consumidor, qué es el excedente del consumidor, el dinero que le queda a un consumidor después de una compra y que con ese dinero va y compra después otros bienes. Entonces, yo en lo particular, y ya les cedo la palabra a mis dos expositores para oír el comentario de ellos, lo que he podido ver es que el tema de competencia desleal en el resto del mundo está muy desasociado del tema antitrust. Que en ese sentido nosotros dimos unos pasos en algunos países andinos, dimos el paso a entrar en una ley de competencia desleal que trajimos muy rápido a estas tierras, pero no lo hizo rápidamente ni Argentina, ni Chile, que eran como, o México, pero no hay grandes casos de competencia desleal en esas jurisdicciones. Colombia avanzó mucho por tener esa ley de deslealtad, pero eso hizo que los dos temas comenzaran mucho a inmiscuirse y a generar un poco de entendimiento de los dos. Y lo que se ha hecho básicamente es tratar de diferenciarlos, pero que hoy, por entidades que conocen del tema, por mismas palabras, competencia, en uno que es libre competencia, en otro que es competencia desleal, han hecho que los dos estén hoy muy enfrentados. En resumen, libre competencia o derecho antimonopolio cuida la economía y el mercado, que es lo que vamos a ver en adelante, y el régimen de deslealtad efectivamente cuida a una empresa. Danilo, la conclusión de esta reunión de parte suya, y creo que ya lo dijo en la anterior respuesta, pero quería que me lo reforzara, es verdaderamente, ¿usted cree que el régimen antimonopolio y el régimen de deslealtad deben caminar por caminos diferentes y no inmiscuirse entre sí, o debe hacerse ese estudio agrupado y que es más problema de legislaciones extranjeras que no miran el tema de manera global? Sí, definitivamente para mí, si bien es cierto, tutelan bienes jurídicos pues, distintos, lo que sí es cierto es que son regímenes complementarios y que además, insisto, no se puede perder de vista el tema de la propiedad intelectual, de la propiedad industrial en particular, porque también es otro régimen que va de la mano de ellos. Entonces, en ese orden de ideas, si bien los bienes jurídicamente tutelados son diferentes, eh, hay siempre que analizar las conductas de manera, pues, digamos, conjunta para poder tener un abanico de posibilidades y alternativas para quienes defendemos o quienes representamos a empresarios de cómo podemos actuar defendiendo sus intereses de una mejor manera. En ese orden de ideas no deberíamos tratar de insistir en separarlos y en mirarlos distintos y que fueran disciplinas completamente diferentes. Para nada. Yo creo que esto nos da una mejor medicina, si lo quisiéramos llamar, si fuéramos médicos, creo que esto nos da una clínica mucho mejor si lo miramos de manera complementaria. Muy bien. Fabián, ¿separamos los temas o en tu concepto efectivamente estamos muy avanzados a nivel mundial en Colombia y en Ecuador, que es supremamente válido, y nosotros estamos mirando más global el derecho de la competencia que el resto del globo terráqueo? Yo creo que vamos por buen camino. Yo insisto en el juntos pero no revueltos. Sí creo que es importante que es la autoridad que hable el mismo idioma, los abogados que hablen el mismo idioma. Estamos hablando finalmente de oferta y la demanda, de que detrás de cada una de esas curvas, de la oferta, curva de la demanda, hay miles de consumidores, miles de acciones humanas todos los días que las mueven. Y tenemos y no debemos perder de vista que el régimen antimonopolio lo que busca es que se comporten libremente, mientras el régimen de competencia desleal busca que se comporten transparentemente. El régimen de competencia desleal puede llegar o no una conducta a ser también vista desde un punto de vista antimonopolio si es que tiene significación suficiente. Pero en el fondo estamos hablando del mismo idioma. Curvas de oferta, curvas de demanda, y es bueno que sean las mismas personas las que entienden el mismo idioma. Yo te diría como conclusión, y desde el punto de vista práctico, cuando enfrentas un problema práctico, un empresario que se queja de una conducta que ha hecho su competidor o que ha dejado de hacer su competidor,
tienes que analizar las vías que tienes a mano. Si tiene significación suficiente, a lo mejor se me abre la vía antimonopolio. Si no, a lo mejor tengo la vía de competencia desleal y tengo la vía civil ordinaria. A veces también, si se trata de un tema de propiedad intelectual, puedo tener también una vía ante la autoridad de propiedad intelectual. Dependerá mucho de mi estrategia, lo que esté buscando, lo que quiera conseguir, a cuál acudo primero, si busco una indemnización de daños o busco una medida preventiva que ponga un freno a esa conducta inmediatamente en el mercado, y eso me llevará a decidir si es que voy a la autoridad de propiedad intelectual, a la autoridad de competencia, o acudo a un juez de lo civil para que me resarza los daños que he sufrido. Pero yo creo que, mira, mucho tiene que ver y nos podríamos ir de largo aquí conversando sobre este tema que nos apasiona. Si topas el derecho anglosajón, tienes un origen totalmente distinto, reglas distintas, y yo creo que a veces el error que cometemos es apalancarnos solamente allí en el área de antitrust, porque allí aparentemente nació. Y sí, está muy bien, y los avances económicos que tienen allá son muy, muy interesantes y siempre nos nutren y están un paso adelante en esa parte económica y de innovación. Creo que está bien, pero es muy difícil traspolar reglas nacidas en el sistema anglosajón, como el mismo tema que tú decías, regla per se, regla de la razón, a un régimen continental europeo que tenemos absolutamente un origen distinto, una arquitectura distinta, columnas distintas. Entonces, si nos vamos hacia los orígenes de nuestras normas, la ley española, la ley de defensa de la competencia, la ley de competencia desleal, las normas comunitarias europeas, yo creo que tenemos muchísimo también para nutrirnos de ahí. Y a veces yo creo que, y te insisto, en el caso de mi país, tenemos un problema al haber juntado ambas cosas y puesto un único régimen de multas que hace que las de competencia desleal, que a veces no tienen la significación suficiente, hayan sido desproporcionadas en un momento cuando la autoridad tenía una interpretación amplia del tema, y en cambio cuando tiene una interpretación restrictiva, más bien estricta, del tema, hay muchas que quedan por fuera y nos obliga a ir hacia lo civil. Entonces, eso te puedo comentar de mi opinión al respecto. Creo que vamos bien, y el hecho de que estemos sentados el día de hoy, un viernes por la tarde, discutiendo sobre un lunes por la tarde, pero ya discutiendo sobre estos temas tan interesantes, y que tengamos tanta gente viniendo acá y visitando tu canal, y que nos hayamos debatido en redes sociales sobre estos temas, es que a la gente le está interesando, que la gente cada vez quiere conocer más sobre un mercado libre por un lado, pero transparente por el otro. Y eso es bueno. Muy bien. Yo creo que para concluir y ver si alguien tiene algún tipo de pregunta, a veces tenemos preguntas, a veces no, en el auditorio. A mí me parece importante como decirles cómo queda mi percepción después de oírlos a ustedes y de tener este tipo de conversación, porque es que nunca se había abordado en nuestra legislación que entender por qué en otros países, cuando nos invitan a exponer o nos invitan o uno va a un congreso, se habla de antimonopolio, pero no se habla ni de un tema de deslealtad, y todo el mundo habla de antimonopolio, pero son dos orillas completamente separadísimas. Y no ha tenido la oportunidad de hablar con algunos miembros andinos, porque solamente pasa en la comunidad andina. Eso no pasa en ninguna parte más, que un abogado sabe casi los dos temas. Por eso ustedes ven que en los diferentes grupos que hay de chats o que hay de redes, se habla de un tema pero no del otro, y uno pone medio pone el tema desde acá y lo sacan corriendo, porque eso acá no se habla. Acá se habla es de acuerdos y de abuso y de carteles, pero desde acá no se habla, y lo satanizan. Nosotros hemos avanzado y hemos no solamente visto los comportamientos de una empresa desde el punto de vista antimonopolio, que se queda con la plata de la gente cuando actúa mal ese monopolio, porque pone precios altos, por lo tanto mi ingreso no alcanza para comprar cantidad de bienes, pero también los vemos, como dice Pañal y como dice Danilo, desde una óptica mucho más grande, mucho más gruesa, mucho más robusta, que es el punto de deslealtad y el comportamiento honesto de una persona jurídica
que finalmente pues es una empresa. Entonces, me queda la sensación que vamos, nosotros que unimos los dos temas únicos en el mundo, que vamos bien, pero adicionalmente para el auditorio y como conclusión lo siguiente, es que cuando uno busca que un comportamiento de una empresa sea sancionado bajo la óptica administrativa por antimonopolio, el Estado sanciona, se queda con la sanción, con esa multa, coge esa multa y la pone en el presupuesto nacional y uno nunca ve cómo ha afectado esa plata porque eso va al presupuesto nacional. Ahora, si lo que uno quiere es que como consecuencia de la quiebra de una compañía por el comportamiento de otra, quiere que le paguen esa plata, tiene que iniciar un juicio de responsabilidad extracontractual, que generalmente es el caso de competencia desleal, que no solamente es para asuntos extracontractuales, sino también, dicen algunos, para asuntos contractuales donde se afecta a la empresa dentro del mercado, independientemente que afectó también el contrato. Entonces, lo que quiero transmitir es una cosa es la multa, que es el régimen antimonopolio, que es el que vamos a abordar en adelante y cogemos ese camino y nos despedimos de ya de deslealtad y dejamos a la deslealtad a un lado, que es cuando la empresa resulta afectada, pero que esa afectación requiere un proceso en especial, que es un proceso de perjuicios, como bien lo decía Danilo, y el otro es un perjuicio, es un proceso de sanción, como bien lo decía también Fabio. Entonces, pues nada, no me queda nada más, es un conversatorio sobre un caso donde tratamos de debatir, de poner algo muy simple en palabras del auditorio. Hoy yo aspiro que hubiese quedado claro sobre una es la deslealtad, cuida a la empresa y busca un perjuicio con el que resultó afectado, y otra es el antimonopolio, que cuida al Estado, su economía y cuida su mercado. Son vertientes diferentes. En los países andinos hemos avanzado para que los dos temas puedan fluir al tiempo, y los abogados y los expertos están acostumbrados a ver el tema bajo las dos ópticas. En el resto del mundo eso no ocurre con esa claridad, porque una cosa es económica y la otra, dicen, es de propiedad privada y es de derecho privado. Entonces, creo que eso es importante dejarlo claro para emprender nuestro viaje por antimonopolio, porque los dos temas son diferentes, cercanos, a veces se presentan simultáneamente, a veces no. No sé si Danilo tiene algo más para decirnos respecto de lo que tratamos en el día de hoy. No, Mauricio, yo creo que más bien si podemos abrir al público con el mayor gusto y poder seguir aquí. Listo. Fabián, ¿tienes alguna pregunta? Perfecto. Igualmente, Mauricio, Danilo, añadiría que después de la multa, al menos en mi país, en régimen antimonopolio puedes demandar también los daños, pero todavía no hemos tenido un caso al respecto, porque los procedimientos administrativos sancioneros son extensos y generalmente luego vas al contencioso administrativo, entonces toman muchos años en que estén firmes y puedas acudir al régimen de follow-on que dicen en otros países, pero existe una acción civil sumaria también por los daños antimonopolio, pero es siguiente, ¿no? y tocaría primero pasar por la multa, ¿no? Muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta en el auditorio, Laura, o estamos sin preguntas? No hay preguntas. Ok, no tenemos preguntas. Muy bien. Yo le quisiera dar como el agradecimiento a mis dos colegas, a Danilo, siempre con el cariño, Danilo, y la amistad que tenemos, y siempre muy agradecido con todo, Danilo. Señor, como siempre, es más que un honor estar acá y acompañarlo, Mauricio, y por favor, fue un gusto, y Fabián, de verdad, un placer estar contigo, y a todo el auditorio, a las 23 personas que están con nosotros, gracias por acompañarnos y oírnos. Muy bien, Fabián también quedó muy agradecido. Espero que estén pasando mejor por esta situación que estamos pasando todos, pero que ustedes también les ha pegado un poco duro, y toda la solidaridad desde acá. Muchísimas gracias, Mauricio, muchas gracias, Danilo. Un honor enorme para mí haber podido compartir con ustedes esta tarde y temas que nos apasionan a los tres. Un gusto y gracias a todos por habernos acompañado. Muy bien, les agradezco muchísimo. Yo me quedo un poco más con el auditorio, como mirando cosas que vamos a ver mañana o pasado mañana. Yo les agradezco muchísimo a ustedes dos por participar, y ya pronto me comunicaré vía telefónica para agradecerles. Gracias. Que pasen bien. Muy bien, listo, gracias, muy amables. Bueno, como vemos, lo que hemos tratado de avanzar hoy es un tema muy complejo, porque pues
los abogados nos enredamos en qué es desleal, qué es antimonopólico. Eso, en el fondo, ¿qué es? Es que antimonopolio cuida el mercado y la economía, y lo que es desleal cuida la empresa. Generalmente hay que demandar los dos, porque pues la multa que impone el Estado a mí como empresa no me sirve, sino que también tengo que demandar por deslealtad porque, o con otro proceso, porque es la única forma de recuperar mi empresa. El resto no sirve para nada el derecho antimonopolio desde la óptica privada, porque la empresa va y denuncia en la autoridad de competencia, en cualquier autoridad, Federal Trade Commission, cual quieran llamar ustedes, de cualquier país, y hay una multa, pero esa multa finalmente a la empresa no le va a servir. Entonces lo importante es también hacer el paso siguiente, y es a buscar, como va el derecho antimonopolio contemporáneo, el moderno, es que ya los abogados no apuntan por la autoridad antimonopolio, sino que se van directamente a lo civil a buscar una responsabilidad civil extracontractual o inclusive contractual en tribunales arbitrales, que es el tema de discusión y procesal en materia antimonopolio. Antes de terminar, me parece muy importante que podamos de alguna manera diferenciar los dos temas para que nos queden claros. Dicen que el derecho de la competencia está dividido en dos, algo que se denomina derecho antimonopolio y por otra parte el derecho a la competencia leal, por llamarla así, que se llamaría en su contrario competencia desleal. El régimen antimonopolio cuida básicamente un bien tutelado que se llama el bienestar social. El bienestar social es un concepto gaseoso económicamente, que está compuesto por dos puntos en especial. Uno, lo que se llama el excedente del consumidor, que es el dinero que le sobra a un consumidor después de una compra. Él tiene su ingreso y compra un producto, le sobra un dinero, es lo que se llama el excedente del consumidor. Por lo tanto, si el precio está muy alto, le afecta el excedente del consumidor porque le sobra menos plata para comprar otros bienes. Ahí es donde se presenta la concentración y donde se presenta el abuso de un monopolio. Es que sabe que si cobra alto, el consumidor no tiene una opción diferente que comprarle a él, y así comienza a extraerle su dinero. Por eso hay gente que tiene más plata y otros tienen menos plata. Y el tema de competencia desleal ya tiene otro componente diferente, porque lo que cuida básicamente es por acá a la empresa como un ente que está compuesto por una propiedad privada, que no es la economía ni es el mercado. Pero como la empresa hace parte del mercado y de la economía, muchas veces cuando se va a afectar a la economía o el mercado, también como daño de rebote se va a afectar a la empresa. Pero en este momento resulta de la mayor importancia tener diferenciado el derecho antimonopolio, cuida el bienestar social, que es la plata del consumidor, que no tiene nada que ver con la empresa por ahora, es que cuida la plata del consumidor como tal, es que el consumidor no resulta afectado. Lógicamente, hay también un excedente que se llama el excedente del productor, que es cuando el productor resulta afectado en sus utilidades porque lo sacan del mercado. Entonces, hay comportamientos antimonopolio que eliminan la empresa y que a la vez se convierten en desleales, porque como eliminan la empresa, pues también tiene posibilidad de los dos temas, antimonopolio o competencia desleal. Competencia desleal lo vamos a dejar ahí, solamente mencionado, y nos dedicamos en adelante a ver el régimen antimonopolio. En el día de mañana tenemos dos invitados fantásticos. Tenemos a Javier Tapia, que es un ex magistrado del Tribunal de Chile, de competencia. Conocemos todos que Chile es un faro desde el punto de vista social y económico. Entonces tenemos a una persona que falló los casos. Y tenemos también invitado también mañana a Pablo Trevisan. Pablo Trevisan es también, fue vocal de la Comisión Argentina de Competencia también, pues. Entonces, digamos que tenemos dos personas de alta calidad, tanto de Chile como Argentina, exfuncionarios, y salieron haciendo un poco de su entidad, que vienen a hablarnos si un comportamiento que está prohibido en la ley siempre es restrictivo, antimonopolio, o si requiere el daño a lo que se denomina que sea significativo el comportamiento, es que dañe la economía. Entonces, mañana vienen a explicarnos ese componente que es de mucha importancia en materia de antimonopolio, es cuando se daña efectivamente el bienestar social, y es cuando se daña, cuando económicamente se daña esto. Hemos oído hablar a las diferentes personas que han venido a hablar técnicamente del tema, y todos nos han hablado de elasticidad de la oferta, elasticidad de la demanda, que efectivamente sea significativo. Entonces mañana vamos a ver esto. Yo desde el principio advertí lo siguiente: ese es un tema
que tiene que ver con economía y con derecho, con microeconomía y con régimen de responsabilidad. Entonces se requiere tener sapiencia en cuanto a cómo es un régimen de responsabilidad, porque vamos a hablar de típico, antijurídico y culpable, o daño, culpa y nexo causal, y que también componentes económicos. Por eso, cuando hablamos de economía acá, un economista se siente feliz y habla porque pues entiende el lenguaje, pero cuando hablamos de derecho, el economista dice yo no estoy entendiendo nada y así en viceversa. Entonces, esto requiere efectivamente un poquito de tiempo, un poquito de la apertura de cabeza, de ver qué pasa en el mundo. Hemos visto que en el mundo hay mercados, que hay economía, que hay actores, que hay países, que hay empresas, que hay monopolios. Es que hay 8 personas que son dueñas del 50% de la riqueza del mundo. Eso quiere decir pues, que estamos en mercados muy concentrados también. Entonces, ya mañana tenemos otros 2 nuevos, no, mañana no, el miércoles tenemos 2 nuevos invitados de muy alta también categoría, y con ellos podemos desarrollar cada uno de los temas. Yo les pido o les doy una sugerencia, y es que para las clases que vienen o para los conversatorios que tenemos, es importante entender que estos conversatorios solamente son un refuerzo de unas clases que están pregrabadas y que ustedes pueden encontrar en el documental del ocaso del monopolio. Y ahí ustedes pueden encontrar de qué se trata. Digamos que en la página de YouTube ustedes encuentran que está pues, los conversatorios, pero ustedes pueden ver también que el ocaso del monopolio está, bien sea en las listas de reproducción, el tomo 1 y el tomo 2, ahí pueden encontrar en cada uno 23 clases que les permiten avanzar. Ahí vamos avanzando. Si fuéramos en el orden del libro, estaríamos ya en el capítulo 13, con tan solo 9 conversatorios que tenemos, pero vamos a intentar hacer en adelante todos los carteles y todo el abuso. Yo, como les dije, les aseguro que después de todos los conversatorios, ustedes van a quedar muy expertos en materia antimonopolio, y ya después miraremos si alcanzamos a ver desde acá o tenemos las ganas y el entusiasmo para eso. Como siempre, me despido de ustedes y les agradezco mucho la atención. Colgaremos esto en YouTube. Vamos, creo que cada vez más gente está consultando lo que estamos haciendo acá nosotros, no solamente en Colombia, sino afuera. Y tengan la seguridad que estamos haciendo algo muy importante y muy valioso y con otro punto de vista completamente diferente. Me despido de ustedes, les agradezco muchísimo y nos vemos el miércoles. Chao, gracias. Podemos cortar, Laura. Gracias. Ahí podemos cortar.